Escuela Bíblica en Casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios, crecer en fe y fortalecer tu vida espiritual. Dios bendiga de una manera muy especial a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestro canal Escuela Bíblica en Casa. Tenemos un propósito a través de este canal y es transmitir mensajes de la palabra del Señor, estudios bíblicos de la palabra del Señor. Creo que todo creyente pues desea lógicamente comprender la palabra de Dios. Ese es su objetivo, ese es su anhelo. Y para eso es este canal, en el que usted pueda recibir preparación bíblica para que así, lógicamente, pueda ponerlo en práctica en el momento de analizar la palabra del Señor. Y hoy quiero tratar un tema muy especial. Lo trataremos en algunas lecciones, pero hoy empezaremos un tema el cual sé que en ocasiones algunos creyentes le restan importancia, no le dan el valor que esto se merece, pero que en verdad tiene un lugar muy importante dentro del tema del estudio de la palabra del Señor. Y me refiero precisamente a lo que llamaremos las figuras literarias o también más conocido como lenguaje figurado o figura de edición, lo cual estaremos tratando en esta hora. Muy bien, para esto quiero compartir un documento que tengo aquí. Mira, por ejemplo, discúlpame, yo miro acá rápidamente y decimos entonces lo siguiente. Miren acá. Aquí tenemos entonces nuestro trabajo y es precisamente con respecto a las figuras literarias o también figura o lenguaje figurado o figuras de edición. Hay que entender, mis queridos estudiantes, lo siguiente y es que la palabra de Dios es como la tierra. Contiene tesoros tanto en la superficie como en la profundidad. Y el lenguaje figurado es una de esas riquezas. Todas las cosas necesarias para que es para el sustento de la vida del ser humano, se puede obtener precisamente arañando la superficie del suelo terrestre. Pero hay tesoros de belleza y riqueza que solo pueden obtenerse por medio de las profundas excavaciones. Pues bien, lo mismo pasa con la Biblia. Es lo mismo. Hay cosas en la superficie de las escrituras, al alcance del más humilde de los creyentes, de los seguidores del Señor. Pero debajo de esa superficie se hallan grandes despojos que solo son encontrados por quienes lo buscan con afán como a un tesoro escondido. Ahora, cuando al doctor Robert C., alguien que viajaba con él, le preguntó y le dijo, ¿no es cierto que la Biblia contiene mucho lenguaje figurado? A lo que el doctor Robert respondió, por supuesto que sí. Entonces el hombre dijo, yo siempre sabía que la Biblia contiene errores y que sus historias no son verídicas. Este caballero en realidad estaba equivocado, porque lógicamente confundía el lenguaje figurado con la falsedad. Pero las dos cosas son profundamente distintas.
y no tienen nada en común. Usamos el lenguaje figurado en nuestro diario vivir sin ningún propósito de engañar a nadie. De la misma manera, entonces, los escritos bíblicos lo usaron con ese fin, no de engañar, sino de presentar una verdad. Es cierto, mis queridos estudiantes, mis queridos hermanos, que la Biblia contiene una cantidad de figuras retóricas o lenguaje figurado. Bullinger clasificó más de 200 figuras con 8.000, oye bien, ilustraciones bíblicas demostrando la vastedad de este recurso en las escrituras, en la palabra de Dios. Así que en primer lugar encontramos entonces que no es un contenido pequeño, que hay 200 figuras retóricas con 8.000 ilustraciones acerca de ello. Ahora, esto nos lleva entonces a decir que comprender el lenguaje figurado es esencial para interpretar correctamente la Biblia. Y quiero dejar marcado este principio. Comprender el lenguaje figurado es esencial para interpretar correctamente la Biblia. Y la violación de este principio o de este punto de omitir y pasar por alto el lenguaje figurado ha hecho que algunos crean erróneamente algunos conceptos que la Biblia en realidad no enseña o se aplican mal. Alguien dijo, quita las metáforas, quita todo el lenguaje figurado de la Biblia, de las escrituras, y la Biblia perderá su espíritu, desaparece su belleza. ¿Por qué? Porque entendemos que los profetas, los poetas y los líderes y los líderes escritores de la palabra, inspirados lógicamente por el Espíritu Santo, la usaron de una manera profunda. Y aquí encontramos, mira, un ejemplo sobre esto. Cuando miramos algo sobre esto, nos encontramos en lo siguiente. Mira acá, mira acá. Juan, en el capítulo 6, bien sabemos que los fariseos estaban creyendo algo erróneamente con respecto a lo que Jesús les estaba hablando de que Él era el pan del cielo y que debían de comer su cuerpo y beber su sangre. Juan capítulo 6, versículos 42 al 52. Este pasaje, lógicamente, en lo absoluto, no está refiriéndose a comer y a beber literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que hay una figura literaria en la que por medio de ella el Señor quiere, es llamar al pueblo a comprometer seriamente su propia vida y no literalmente de comérselo. Ya entendemos por qué es importante entender el lenguaje figurado. Ahora bien, miren acá. ¿Qué son las figuras retóricas o literarias? Mira, en primer lugar entendemos que las figuras literarias son formas pintorescas de expresar ideas que van más allá del lenguaje literal. Implican alteraciones en la estructura habitual de las palabras para transmitir significados más profundos y más vívidos. Entonces, mira, todo idioma tiene sus propias normas gramaticales, todo idioma. Sin embargo, cuando queremos poner de relieve el poder de un vocablo o la fuerza de una expresión, tenemos que dejar a un lado el lenguaje común y usar, lógicamente, palabras y expresiones
que den una forma distinta a lo que queremos expresar. A esto es lo que llamamos figura de visión. La figura retórica, por lo tanto, son formas pintorescas, ¿verdad? Pintorescas y muy coloridas, de hecho, para presentar las cuestiones que podrían haber sido declaradas en el plano normal o simple, ¿verdad? Entonces, las figuras son cada una con el propósito de variar, de expresar pintorescamente o de una manera colorida un argumento, una idea que nosotros podríamos decirlo en un plano normal o simple, pero usamos la figura literaria para darle belleza a lo que queremos decir. Por ejemplo, mira, aquí tenemos unos ejemplos muy cotidianos. Si decimos está lloviendo fuerte, estamos usando una declaración normal y simple. Está lloviendo fuerte. Pero si decimos está lloviendo a cántaros o está lloviendo perros y gatos, ¿verdad? Hemos usado una oración que significa lo mismo, está lloviendo fuerte, pero, pero es una manera un poco extraña y más colorida de expresar el mismo pensamiento. Es lo mismo, está lloviendo fuerte que decir, está lloviendo cántaros, está lloviendo perros y gatos, pero mira cómo la misma expresión puede tener un color, una belleza distinta cuando usamos una figura literaria. Por ejemplo, cuando decimos la tetera está hirviendo, queremos dar a entender no que la tetera hierve, sino el agua que está dentro de ella. O por ejemplo, cuando decimos ella tiene un pulgar verde, lo que estamos diciendo es que ella es buena en las plantas en crecimiento. Entonces, a veces decimos el campo necesita lluvia, ¿verdad? Pero en vez de decir que el campo necesita lluvia, nosotros podríamos decir de otra manera que el campo está sediento. Mira aquí la figura literaria, el campo está sediento. Ya hemos usado lógicamente una figura literaria. Entonces no es cierto que en realidad pues el campo tenga sed, pero usamos esa figura literaria para dar a entender cuán expresiva es la frase y cuán llena de color y de vida se expresan las cosas cuando usamos una figura literaria. Y esto lo expresa muy bien Sterret. Dice que una figura literaria es una palabra o frase que comunica algo más que su significado literal, añadiendo fuerza y belleza al lenguaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando decimos ese argumento no retiene el agua, o por ejemplo, cuando decimos levántate por la palabra de Dios, o cuando expresamos me morí de cosquillas, ¿verdad? Mira allí. En el primer ejemplo, el argumento no tiene nada que ver con el agua literal, ¿verdad? El punto aquí que queremos dar a entender por medio de la figura literaria es que el argumento es tan inútil como una cubeta con un agujero. Lo mismo en el segundo ejemplo, no está animando a ponerse físicamente en pie al lado de la Biblia, sino más bien a defender los principios, las verdades de las escrituras y vivir de tal manera que mostremos nuestras convicciones claramente. Levantémonos por la palabra. Mira la figura literaria. Levantémonos por la palabra. Pero cuando decimos me morí de cosquillas, la persona está hablando de estar sumamente contenta. Muy importante entender esto. Entonces es triste que en los tratados de interpretar la palabra de Dios exista poco
contenido sobre esta materia. Sé que sobre las figuras literarias es poco lo que se estudia, los que se interesan en esto, pero es más triste aún saber que los lectores de la Biblia saben poco o nada de cómo interpretar esta vasta materia. Es decir, hay personas que en realidad no le dan importancia al estudio de las figuras literarias y otros, lamentablemente, no saben cómo interpretarlas. Y por eso es que estamos aquí, para ayudar a cómo interpretar las figuras literarias que encontramos en la palabra del Señor. Ahora pasamos a un punto muy importante y es el propósito de las figuras de edición, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de estas figuras? Porque si están en la Biblia, tienen un propósito, no están allí para ocupar espacio ni simplemente para separar renglones, están allí con un propósito. Y en primer lugar, decimos que el propósito es que las figuras de edición tienen siempre por objeto añadir, oiga bien, añadir fuerza, vida, énfasis o intensidad de sentimiento. Eso es un propósito. Añaden vida, añaden fuerza. Pero también una figura nunca se usa sino para añadir fuerza a la verdad que se quiere expresar, de modo que su firmeza y su profundidad queden de relieve. Por ejemplo, cuando yo digo te amo, pero cuando deseo darle fuerza a ese argumento, a esa expresión, yo simplemente puedo decir te amo con la fuerza de una tempestad. Mira allí cómo le di color, cómo le di vivacidad a ese argumento de te amo. Pero algo aún más, atraen la atención, ¿verdad? Atraen la atención, ayudan en la retención y abrevian una idea, o según lo enseña Salmos capítulo 23, verso 1, pero como último punto, fomentan la reflexión según el Salmo el capítulo 52, verso 8. Así que hemos visto entonces, para resumirlo, hemos visto una pequeña introducción de las figuras retóricas y también hemos visto el propósito. ¿Por qué están allí? ¿Cuál es el propósito por las que Dios permitió que dentro de su inspiración se hiciera por medio de estas figuras literarias? Así que, mis queridos hermanos, un Dios les bendiga muy ricamente y nos encontramos en nuestra próxima clase, la cual continuaremos explorando en este tema tan importante como son las figuras literarias. Así que el Señor le bendiga y que pueda tener el deseo de seguir profundizando en la palabra del Señor.